Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! La energía se siente diferente hoy, como si estuviéramos a punto de embarcarnos en un viaje emocional juntos. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Yo por mi parte estoy rebosante de entusiasmo por compartir con ustedes el tema de hoy. Hoy, como pudieron ver en el título, vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, algo que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y ese amor que parece trascender la pantalla, un amor que muchos describen como eterno, un amor que, como dice el título, parece estar siempre en mi corazón. Sí, vamos a hablar de la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a explorar esa conexión tan especial que lograron construir, esa química innegable que nos hizo suspirar a todos. Vamos a analizar por qué su historia, real o ficticia, ha resonado tan profundamente en tantos de nosotros. Y por supuesto vamos a tratar de entender ese sentimiento tan fuerte que expresan las palabras amor eterno. Siempre en mi corazón. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este universo de emociones, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, si disfrutan de este tipo de análisis y reflexiones sobre el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traigo temas interesantes y trato de ofrecerles una perspectiva fresca y entretenida. Así que únase a esta comunidad y formemos parte de algo especial. Ahora sí, vamos a lo que nos convoca. Hande y Kerem. Sus nombres evocan imágenes de sonrisas cómplices, miradas intensas y momentos llenos de ternura. Para muchos son mucho más que dos actores talentosos, son símbolos de un amor idealizado, de una conexión profunda que va más allá de lo superficial. Su trabajo juntos en la serie Senkalkam fue sin duda un punto de inflexión en sus carreras, pero también, para muchos, en sus vidas. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras, un bálsamo para el alma en tiempos inciertos, una ventana a un mundo donde el amor, a pesar de las adversidades, siempre encuentra la manera de florecer. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se atribuye a la química innegable entre Hande y Kerem. Su interpretación de Eda y Serkan fue simplemente mágica. Lograron transmitir la complejidad de una relación que comienza como un acuerdo y se transforma en un amor profundo, sincero y, sobre todo, lleno de obstáculos. Vimos cómo sus personajes crecían, evolucionaban y se enfrentaban a los desafíos de la vida juntos, y eso, de alguna manera, nos hizo sentir parte de su historia. Nos permitieron soñar con un amor que desafía las convenciones, que rompe barreras sociales y que se construye sobre la base de la admiración mutua y la vulnerabilidad. Pero la magia no se limitó a la pantalla. La prensa y los fanáticos pronto comenzaron a especular sobre una posible relación entre Hande y Kerem en la vida real. Sus interacciones fuera del set, sus miradas durante las entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, todo alimentaba la esperanza de que el amor que interpretaban en la serie se había extendido a sus vidas personales. Cada gesto, cada guiño, cada sonrisa compartida era analizado con lupa, buscando la confirmación de lo que muchos ya sentían en sus corazones. La expectación era palpable, la emoción contagiosa. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. Verlos juntos, felices y enamorados, era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Parecían ser la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero. Sus viajes, sus celebraciones, sus muestras públicas de afecto se convirtieron en inspiración para muchos, un recordatorio de que el amor, en su forma más pura y genuina, sí existe. Su relación se convirtió en un faro de esperanza, un refugio en un mundo cada vez más cínico y desilusionado. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron, Hande y Kerem anunciaron su separación. Esta noticia fue un duro golpe para muchos fanáticos que habían invertido emocionalmente en su relación. Sentían que su sueño de un amor eterno se había roto. El impacto fue comparable al de una pérdida personal, un duelo colectivo que se vivió con intensidad en las redes sociales. Las lágrimas virtuales inundaron timelines, los mensajes de apoyo y consuelo se multiplicaron exponencialmente.
La desilusión era evidente, la sensación de vacío abrumadora. Pero, ¿por qué su separación causó tanto revuelo? ¿Por qué la gente se sintió tan afectada? ¿Qué hace que una relación entre dos figuras públicas genere tal nivel de fascinación y, a la vez, de vulnerabilidad? Creo que la respuesta radica en el poder de la idealización, como mencioné antes. Hande y Kerem, a través de su trabajo y su relación, se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. Representaban la esperanza de encontrar un amor verdadero, un amor que supere todos los obstáculos y dure para siempre. Al verlos juntos, muchos proyectaban sus propios deseos y anhelos. Veían en ellos el reflejo de sus sueños, la promesa de un futuro feliz. Se identificaban con su historia, encontrando consuelo y esperanza en su conexión. Su separación, por lo tanto, no solo significó el fin de una relación, sino también la pérdida de esa esperanza, la desilusión de ver caer un ideal. Fue un recordatorio de que el amor, incluso el más intenso y aparentemente perfecto, puede ser frágil y efímero. Nos enfrentó a la dura realidad de que los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices y que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden llegar a su fin. Sin embargo, creo que es importante analizar la situación con perspectiva. Hande y Kerem son, ante todo, seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias decisiones. Tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa tomar caminos separados. Su bienestar personal debe ser prioritario, incluso si eso decepciona a sus seguidores. Es comprensible que los fanáticos se sientan decepcionados, pero es fundamental respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al fin y al cabo, no conocemos todos los detalles de su relación y no tenemos derecho a opinar sobre lo que sucedió entre ellos. No sabemos qué desafíos enfrentaron, qué sacrificios hicieron, qué razones los llevaron a tomar esa difícil decisión. Solo ellos conocen la verdad detrás de su historia. Ahora bien, volviendo a la frase amor eterno. Siempre en mi corazón, creo que es importante analizarla desde diferentes perspectivas. Es una frase cargada de significado, un eco de emociones profundas que resuenan en el alma de quien la pronuncia. Para algunos puede significar que el amor que Hande y Kerem compartieron fue tan intenso y significativo que siempre quedará grabado en sus corazones, independientemente de lo que suceda en el futuro. Un amor que trascendió el tiempo y el espacio, una conexión que dejó una huella imborrable. Para otros puede ser una expresión de nostalgia, un anhelo por recuperar un amor que ya no existe. Puede ser una forma de aferrarse a los recuerdos y a la esperanza de que, tal vez, algún día, sus caminos se vuelvan a cruzar. Un deseo ferviente de revivir los momentos felices, de volver a sentir la magia que una vez compartieron. Y para otros simplemente puede ser una forma de expresar su admiración por Hande y Kerem como artistas y como personas. Puede ser una forma de agradecerles por los momentos de alegría y emoción que les brindaron a través de su trabajo. Un reconocimiento a su talento, a su dedicación y a su capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. En definitiva, el significado de esta frase es subjetivo y personal. Cada uno la interpreta a su manera, en función de sus propias experiencias y sentimientos. Es un reflejo de sus propios anhelos, de sus propias esperanzas y de sus propias heridas. Lo que sí es innegable es el impacto que Hande y Kerem han tenido en la cultura popular. Han inspirado a miles de personas a creer en el amor, a perseguir sus sueños y a no rendirse ante los obstáculos. Su legado, tanto dentro como fuera de la pantalla, perdurará por mucho tiempo. Han dejado una marca imborrable en el corazón de sus seguidores, un recuerdo imborrable de un amor que, aunque efímero, fue intenso y significativo. Y aunque su relación haya llegado a su fin, el cariño y la admiración que muchos sienten por ellos seguirán intactos. Porque al final del día, lo que realmente importa es el recuerdo de los momentos felices, las emociones compartidas y el impacto positivo que Hande y Kerem han tenido en nuestras vidas. Su historia nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos valorar y celebrar. Es importante recordar que el concepto de amor eterno es complejo y multifacético. No siempre significa estar juntos para siempre. A veces el amor eterno se manifiesta en el recuerdo, en la gratitud, en el impacto que una persona tiene en nuestras vidas, incluso después de que se haya ido. El amor puede transformarse, evolucionar, tomar diferentes formas, pero su esencia permanece intacta. Hande y Kerem, a través de su trabajo y su relación, nos enseñaron mucho sobre el amor, la amistad, la perseverancia y la importancia de seguir nuestros corazones.
Y eso en sí mismo es un legado valioso y significativo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios anhelos y sobre nuestra propia definición de amor. Así que en lugar de lamentarnos por su separación, celebremos los momentos felices que compartieron y agradezcamos por el impacto positivo que tuvieron en nuestras vidas. Y recordemos que el amor en todas sus formas, siempre será una fuerza poderosa y transformadora. Y ahora, para ir terminando este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hablamos sobre el impacto de Hande y Kerem como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella. Analizamos por qué su relación generó tanta expectación y por qué su separación fue tan sentida por muchos. Exploramos el significado de la frase amor eterno. Siempre en mi corazón, desde diferentes perspectivas. Y finalmente reflexionamos sobre el legado que Hande y Kerem han dejado en la cultura popular. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar sobre el amor, la idealización y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de Hande y Kerem? ¿Cómo interpretan la frase amor eterno? Siempre en mi corazón. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre amar y ser amados. Hasta la próxima. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos valorar y celebrar. Y aunque las relaciones puedan llegar a su fin, el impacto que dejan en nuestras vidas puede durar para siempre.